Bueno, a continuación estamos en un caso de diagnóstico de un Corsa Evolution del año 2004, el cual posee los siguientes inconvenientes. Uno, una tembladera demasiado inestable en ralente, consumo de combustible demasiado drástico y bueno, al acelerar en altas revoluciones no pierde potencia. Ahora vamos a hablar detalladamente cuál es la solución para este caso, ya que según lo que nos comentaron ya va a muchos talleres, a muchos lugares y la verdad no le encuentran el fallo, ¿ya? Nosotros ya encontramos el inconveniente y les vamos a ir detallando paso a paso cuál va a ser la solución y cuál es el diagnóstico. Para recalcar, el diagnóstico está en la computadora de motor, pero previo a eso hay que hacer un análisis como tal de todas las señales que vamos a ir explicando, las cuales son relacionadas al sensor de oxígeno y qué es lo que está sucediendo y cómo vamos a medirlo y todo lo demás, ¿ya? Una peculiaridad de estos sensores de oxígeno antes de que encienda el vehículo, porque la verdad el ralente es demasiado inestable y no se va a poder escuchar de la mejor manera. Tanto de 1, 2, 3 y 4 cables, en la gran mayoría estos sensores no requieren de alimentación para comenzar a operar o a comenzar a funcionar, o sino que más bien nosotros vamos a medir una pequeña tensión en este terminal de aquí, que viene directamente desde la computadora de unos 0.3 a 0.4 voltios. En este caso esa tensión no la tenemos aquí, sino que más bien hay una tensión a masa. En algunos casos se podría generar o podría haber esa tensión a masa y sin ningún inconveniente el sensor va a brindar su señal, o sea que el sistema va a trabajar de esa manera. Pero la verdad, para este vehículo lo que está sucediendo ya les vamos a ir explicando. La señal de la computadora, mejor dicho, la señal que sale del sensor es tumbada por la computadora de motor. Vamos a realizar unas pequeñas comprobaciones, las cuales espero y creo que les va a ser de mucha utilidad al momento que se vaya a realizar un diagnóstico, porque podría estar suscitándose el mismo inconveniente que poseen este vehículo en algunos otros vehículos ya. Así que vamos a encender el vehículo y van a escuchar muy notoriamente, creo que se trabó el volante, listo, ahí está, la falla como tal que posee. Listo, como podemos apreciar, el motor está muy tembloroso ya. Está full tembloroso, inclusive llega a apagarse y él te emite solo en ralente. Ahora, como les mencioné, el sensor de oxígeno genera su propia señal, ¿ya? Vamos a acelerarle hasta que tengamos una señal como tal del sensor de oxígeno. ¿Por qué yo le acelero? El sensor de oxígeno se encuentra desconectado del cable que va directamente hacia la computadora. Como podemos observar, ahí tenemos una señal de 0.6, 0.7 voltios, los cuales se generan por el sensor de oxígeno, ¿ya? Al inicio, cuando encendimos, no sé si notaron que la tensión estaba más. ¿Por qué sucede eso? Porque hay demasiada contaminación. Y cuando la tensión se va a masa, significa que está entrando demasiado combustible. Exactamente, el sensor está bueno, está midiendo todo lo que ve en la combustión del motor. Ahora, cuando yo conecto el sensor de oxígeno, estos 0.5, estos 0.6 decaen automáticamente a masa. ¿Ya? Aquí tengo el cable y vamos a hacer esa pruebita. Y luego vamos a hacer una prueba con un equipo que la verdad la gran mayoría de los talleres tenemos, los cuales es una PS100 o una Power Pro. En su gran mayoría vamos a tener una pequeña salida de tensión prácticamente de 2 voltios. De 2 voltios, es decir, un tren de pulsos de 2 voltios, los cuales hemos hecho muchas comprobaciones. Al momento de conectar en el pin de señal, esos 0,2 voltios no debe de caer, perdón, esos 2 voltios de ancho de pulso no debe de caer. Ya vamos a hacer esas pruebas, inclusive en este vehículo y en un vehículo que está nuevo, inclusive no en un Corsa, vamos a hacer en un Nissan y también vamos a realizar la misma comprobación en un Aveo, para que ustedes tengan como referencia cómo medirlos y si es que de repente tuviesen un inconveniente en la computadora. Y vamos a hablar de las tensiones, tanto del Nissan como del Aveo, así que vamos ahí. Bueno, vamos a encenderlo nuevamente. Listo. Ya por la cantidad de oxígeno, digamos por cantidad de combustible, el sensor de oxígeno nuevamente está empezando a marcar valores a masa, ¿ya? Pero eso sucede porque hay demasiado combustible. Listo. Quiero que observen qué es lo que sucede al momento que yo conecto. Bueno, ya, ahí se apagó, pero igual. O sea, no debería haber mayor interferencia si es que yo, con el vehículo apagado, conecto el cable que va directamente hacia la computadora, el cual corresponde a la señal del sensor de oxígeno.
Vamos a enfocar un poquito mejor. Colocamos un poquito más acá abajo. Ahí creo que está perfecto. Listo. Tenemos una señal de 0.2 voltios que nos brinda el sensor de oxígeno. Así que yo voy a conectar el cable de señal que llega hacia la computadora. Y quiero que observe. La señal de K a 0.04 voltios. Inclusive, allí, por más que yo encienda y yo acelere, mire, desconecto, regresa la tensión de 0.1, la cual corresponde a la señal del sensor de oxígeno. Y una vez que yo conecte, decae más. Voy a encender el vehículo y quiero que observen que ya no vamos a tener ninguna señal del sensor de oxígeno. Por consiguiente, la computadora, ¿qué va a considerar? Listo, ahí tenemos una señal de 0.078, 77. Pero por más que aceleremos, no se genera ningún tipo de señal. Le tumba totalmente a masa, ¿ya? Voy a desconectar el cable. Y ahí regresó ya a 0.1 el voltaje del sensor de oxígeno. Acelerando, efectivamente ya va a subir a 0.5, 0.7. Ahora, una segunda comprobación que nosotros vamos a poder realizar, siendo el caso de que tengamos dudas. Como les mencioné, las PS100 o las Power Pro meten una tensión de 0,2 voltios. A continuación vamos a ver en el osciloscopio. Y aquí va el dato, la clave. En lo que corresponde a recepciones de señales de sensores de oxígeno, todas las computadoras no van a generar ningún inconveniente o no van a generar caídas de tensión al momento de recibir esa señal, ¿ya? Así funcionan en su gran mayoría todas las computadoras, la verdad. O sea, el sensor envía la señal, la computadora recepta esa señal. Pero en este caso, quiero que observen. Ahí estamos viendo la señal que estamos metiendo por medio de este aparatito, la PS100. Voy a desconectar y deja de ver señal, ¿ya? En muchos de los casos, cuando yo tengo una duda de algún sensor de oxígeno, si está lento o algo de eso, tan solo conecto este equipo a la señal del sensor de oxígeno. Inmediatamente, si el ralentí mejora, podríamos asimilar que el sensor está muy lento, ¿no? Bueno, entonces, para continuar, vamos a conectarlo bien. Y vamos a conectar al cable que va directamente hacia la computadora. Vamos a ver. Ahí creo, ¿ya? ¿Listo? Ahí, como podemos apreciar, tenemos la señal. Y vamos a conectar al cable que corresponde. A ver, creo que estamos teniendo alguna falsa conexión, ¿ya? Listo, aquí tengo el cable de color amarillo que va directamente hacia la computadora, el cual ya medimos continuidad y también vimos que no esté aterrizado efectivamente a masa. Es un solo cable que llega hacia la computadora. Vamos a conectarlo y vean, los pulsos automáticamente se van prácticamente a medio voltio. Se van a masa, por así decirlo. Lo cual no debe de suceder, ya que, como hablamos, la computadora debería recibir esa señal sin generar mayor interferencia. Ahora vamos a realizar la misma prueba. En este caso tenemos también un Nissan Sentra, el cual estamos sacando el diagnóstico porque está muy acelerado, pero quiero que observen qué es lo que sucede y cómo recepta la señal y cómo no interfiere para nada en la señal del sensor de oxígeno. ¿Ya? Voy a hacerlo nuevamente. Vea. Y decae. Le quito el cable que va directamente hacia la computadora. Empieza a ver señal. Le coloco y nuevamente empieza a decaer. Una fallita bastante interesante, ¿no? Pero lamentablemente estamos hablando ya que en este caso tenemos un daño de la computadora de motor, ya que en sí positivos no creo que sean. Podemos observar que los positivos, o al menos la tensión de alimentación de la computadora es de 12 voltios, cuando encendemos 13 voltios, tiene coherencia. Masas, la verdad, muy difícilmente es algo que debería ser muy aparte del circuito del sensor de oxígeno. En este caso, no sabría decirles con certeza si es que esta computadora va a tener sí o no reparación, porque en su gran mayoría, como nosotros ya sabemos, las computadoras de la línea Chevrolet, por lo general, las que son de este tipo, a ver si les logro enfocar, bueno, está por la parte de acá abajo, los que vienen a la D-Max y todo lo demás son computadoras desechables, porque tienen componentes de SMD, efectivamente, como toda computadora, pero no son de desmontaje, ¿ya? Vienen tan solo protegido por una capita de gel. Así que vamos a pelearnos un poco, nos vamos a ir al Nissan y voy a realizar las mismas comprobaciones y de paso vamos a tener como referencia qué tensiones vamos a tener en los terminales del vehículo Nissan. Por ejemplo, en la alimentación, cuando no se desconecta, cómo vamos a ver la medición del sensor de oxígeno y también cómo va a receptar esa señal que envía el sensor de oxígeno directamente hacia la unidad. Listo, aquí nos encontramos ya en el Nissan Sentra. Y quiero que observen, bueno, en sí el sensor no se encuentra ciclando. Una de las causas podría ser por lo que se encuentra muy acelerado. Ese es el problema con el que estamos con este vehículo. Pero
lo que quiero que observen es que al momento que yo desconecto el sensor de oxígeno, ¿ya? La señal del sensor no fluctúa para nada, no es afectada, ¿ya? Listo, tenemos 0.5 y quiero que vean cómo yo voy a conectar el sensor y no debería de interferir para nada, ¿sí? Ya conecté el sensor y la señal sigue en 0.5. Desconecto y sigue en 0.5. Conecto, sigue en 0.5. La tensión de alimentación de este sensor o la tensión de referencia que pone la computadora es de 0.2 voltios. Algo muy importante, para vehículos Nissan nosotros debemos de medir 0.2 voltios para verificar que la computadora y el cableado estén en perfectas condiciones, ¿ya? Ahora, la prueba que queríamos realizar es con la PS100. Listo, vamos a conectar nuevamente aquí nuestro juguetito. Vamos a ponerlo por aquí. A ver. Bueno, vamos a ponerlo aquí ya. Aquí es un poquito más fácil de colocar. Listo, vamos a conectar la PS100 y quiero que observen la gráfica en el osciloscopio. Ya conectamos. Y como pueden observar, no se genera ninguna atenuación con lo que corresponde a la señal de la PS100. Listo, voy a quitar y nuevamente regresa la tensión de 0.2 voltios, ¿ya? Voy a poner el multímetro. Ahí está, 0.1, 0.2. ¿Ya? Vamos a conectar nuevamente. Y como podemos observar, no se genera ninguna interferencia o ninguna atenuación en la señal que estamos enviando o estamos generando. Listo. Esta misma prueba nosotros la podríamos realizar en un Chevrolet Aveo que tenemos en la parte de acá. Este Chevrolet Aveo posee dos terminales. El morado va a ser el terminal de señal y el cable de color tipo café va a ser nuestro cable de masa. Cuando poseemos dos terminales, nosotros consideramos que no tenemos un calefactor del sensor de oxígeno, ¿ya? Así que por consiguiente, para la medición como tal, con el multímetro vamos a tener que conectar en estos dos terminales y verificar que tenga la señal, eso sí, respetando polaridad, negativo al café y el positivo al cable morado. En lo que corresponde a tensiones, las tensiones, vamos a tener 0.4 y 0.4 de voltaje que proviene directamente desde la computadora de motor para este Chevrolet Aveo. Y la misma prueba, nosotros podríamos colocar el cable de tensión de onda cuadrada de la PS100 sin ningún inconveniente y no se debería generar esa atenuación que nosotros pudimos observar en el caso de Corsa Evolution. Listo, con esto ya concluimos el diagnóstico para el Corsa Evolution y lamentablemente, como habíamos mencionado, al parecer es la computadora de motor, la cual posee un inconveniente. Vamos a hablar con el dueño, y efectivamente este video va a quedar como evidencia de la falla como tal y del diagnóstico que le vamos a brindar. Estos tips de diagnóstico y nos vemos en una próxima oportunidad.